Resistencia comenzó con una decisión discutida: fundar una colonia en un territorio que casi nadie quería habitar. A fines del siglo XIX, el Chaco era una región difícil, con escasa presencia estatal y condiciones extremas. El 2 de febrero de 1878, familias inmigrantes, en su mayoría del norte de Italia, desembarcaron a orillas del Río Negro. No llegaron a una ciudad, llegaron a un proyecto. El objetivo era claro: ocupar el territorio, producir y permanecer. El monte, el clima y el aislamiento pusieron ese proyecto a prueba. De ese desembarco surgió una colonia agrícola que recibiría el nombre de Resistencia. Cada 2 de febrero se recuerda ese comienzo, cuando una ciudad empezó a existir, mucho antes de tener forma de ciudad.